Señor le bendiga, hermanos. El pastor Guerra llegando a ustedes con una palabra de gracia en tiempos de coronavirus. Estoy mirando a la vida del Señor Jesucristo y su última semana. Hoy es martes santo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió cuando Jesucristo caminó en este mundo, en este día especial? Si usted tiene su Biblia, yo quisiera darle a ustedes un bosquejo de el último día del Señor Jesucristo. Si usted tiene el Evangelio de Marcos, pues escuche lo que yo voy a decir. Después usted puede parar el tape y escribirlo en sus notas para que lo sepa. En Marcos capítulo 11, el versículo 1 al 11, es el domingo. Marcos capítulo 11, versículo 12 hasta el 19, es el lunes. Marcos capítulo 11, versículo 20 hasta el capítulo 13 es el martes, hoy. Y Marcos capítulo 14 es el miércoles del 1 al 11. Y después Marcos, el capítulo 14, el versículo 12 hasta el capítulo 15 es el viernes. Y el viernes es Marcos capítulo 15, todo el capítulo 15. Y después el sábado no se dice nada. Y Marcos capítulo 16 nos habla entonces del domingo de resurrección. Cada uno de los días del Señor Jesucristo son importantes en la vida de nuestro Señor y en las enseñanzas que el Señor tiene. En este día, martes, el Señor Jesucristo, dice el versículo capítulo 11 de Marcos, el versículo 20 en adelante y todo hasta el capítulo 13. Todo el capítulo 13 nos habla el Señor que Él no solamente el lunes ha maldecido la higuera, sino que el Señor entonces ahora el martes regresan al templo otra vez, donde el Señor va a estar enseñando, y la Biblia nos habla a nosotros que los discípulos notan que la higuera está seca, la que él había maldecido. Y le dicen al Señor en Marcos capítulo 11, pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ahí donde el Señor dice que si tu fe fuera como el grano de mostaza, que tú le pudieras decir a este monte: muévete, y se moverá. Por tanto os digo que todo el que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor nos hace de todas las enseñanzas del martes. El martes Él enseña parábolas. El martes le hacen la cuestión del tributo, si hay que pagar los impuestos. Le hacen la pregunta de lo cuál es el mandamiento mayor. Y el Señor entonces termina ese día mirando la ofrenda de la viuda en el capítulo 12, versículo 41. Y el Señor, al irse de ese día del templo, pues entonces da un mensaje acerca de las señales del fin del mundo. Y el Señor nos habla, terminando ese mensaje, regresa a la higuera para decirle a los discípulos una lección más. Dice Marcos capítulo 13, versículo 28, de la higuera aprender la parábola. Yo quisiera entonces compartir con ustedes, después de toda esta palabra, de 3 lecciones de la higuera secada. Primeramente, nosotros aprendemos de ese acto del Señor que hizo el lunes, y los discípulos se dan cuenta que está completamente seca el martes. De ese acto el Señor enseña que Él está interesado en el fruto espiritual de nuestra vida. Pero otra cosa más que nos enseña la higuera es que el Señor enseña que en esta acción que Él ha hecho se revela en nuestra vida de oración qué real Dios es para usted. Cuando el Señor dice, si tiene fe como un grano de mostaza y mueva la montaña, no está hablando de nosotros tener una palanca y decir con la palabra y que las cosas sucedan. Eso no es tener relación con Dios. Tener una relación con Dios es cuando nosotros oramos, porque el Señor dice, cuando orad, creed que lo tenéis, porque estás
La oración es la entrada a la presencia del Señor, que cuando estamos en contacto con Él, pues tú te das cuenta que Dios tiene todo poder y puede hacer todas las cosas. Y la Biblia me está diciendo, si tienes fe, si tienes esa creencia en tu corazón al orar, en otras palabras, si hay una realidad de Dios cuando usted ora. ¿Siente usted, conoce usted, reconoce usted la presencia de Dios cuando usted ora? Si usted está ante la presencia de Dios, pues la palabra que usted le dice a Él y los deseos de su corazón, como dice después la Biblia, todo lo que pedimos, el Señor tiene el poder de hacerlo hasta remover las montañas. Qué real es la presencia de Dios cuando nosotros oramos. El Señor Jesucristo en este martes regresa a la higuera y le dice cómo está tu relación con Dios, si es real, si es viva. Pero hay otra cosa más que el Señor dice al terminar. El capítulo 13, el Señor Jesucristo habla de la venida del Señor y dice entonces, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotando las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, porque dice el Señor, ustedes no saben cuándo el día del regreso del Señor es. El versículo 37 termina el día diciendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El Señor escoge la visión y el acto sobre la higuera para decirnos a nosotros que nuestra vida tiene que estar velando. Tenemos que estar mirando y discerniendo los eventos de nuestra vida, porque Cristo, hermano, viene. Yo sé que nosotros el cristianismo se ha convertido en como una palabra de consejo nada más, como algo para animar mi corazón, pero la Biblia me dice que en los últimos días, el día martes, el Señor da un tremendo mensaje en el capítulo 13 de las señales del fin, y habla de guerras y de pestilencias, de falsos cristos y milagros, y la Biblia dice, y todo esto es nada más el comienzo. Versículo 14, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí es donde el Señor dice, de la higuera aprende. En otras palabras, así como la higuera tiene sus flores, que entonces nosotros sabemos que, bueno, si las flores están, pues ahora van a venir los higos, los frutos. El Señor está diciendo, cuando tú ves las señales, prepárate que el Señor viene. Hermano, yo no sé, pero nosotros a veces veo que hay un cristianismo que no quiere hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor viene. Y en el día que el Señor venga, en los tiempos que se acercan a la venida del Señor, pues las cosas, dice que los cielos se conmoverán. Todo lo que está en nuestra vida alrededor será conmovido. Y que nosotros de la higuera no solamente aprendemos a tener un fruto para el Señor, aprendemos a tener una realidad en oración, pero aprendemos a reconocer que Cristo viene y que el creyente tiene que estar velando firme ante la presencia de nuestro Señor, que nos viene a rescatar del polvo, del problema que nosotros estemos. Confiemos en Él en estos tiempos. El día martes reconocemos que Cristo tomó tiempo para hablarnos de su venida. El Señor le bendiga.